Solo la innovación industrial o la innovación de la construcción van a posibilitar una reactivación económica sostenible y justa. No diremos que nuestro terreno de juego sea óptimo, pero os aseguro que el esfuerzo realizado en Euskadi por una inversión sostenida en I+D nos permite situarnos en una posición de salida mejor que la del resto del Estado para encarar esa reactivación. Y no es que nos guste compararnos con las comunidades autónomas del Estado, porque preferimos mirar hacia otro tipo de regiones más innovadoras del norte de Europa. Pero en este momento, en el que, en pleno debate sobre los fondos europeos, su gestión y su reparto, Euskadi va a ser una comunidad autónoma lógicamente interesada en atraer recursos. Ahora que Europa habla de priorizar inversiones competitivas, es conveniente y oportuno recordar y contrastar con datos el esfuerzo y la apuesta que cada comunidad ha realizado por disponer de entornos innovadores. El dato emitido recientemente por el Instituto Nacional de Estadística sitúa a Euskadi como la comunidad más inversora en I+D en el año 2019. Invertimos el 1,97% de nuestro PIB, seguida de Madrid con 1,71%. Este esfuerzo inversor en investigación, en tecnología y en innovación ha sido gracias al esfuerzo público y privado, y este debería ser un factor competitivo para atraer fondos que refuercen proyectos innovadores. En todo caso, y a la espera de conocer el resultado de la gestión de estos recursos, nuestra hoja de ruta seguirá centrada en la apuesta por la I+D, en una apuesta sostenida, de manera que en Euskadi, en el año 2021, sigamos liderando esa inversión con un incremento desde el Gobierno vasco del 6% en este ámbito. Una cuestión determinante para fortalecer el músculo competitivo de la industria vasca.